Mientras tanto, vamos a iniciar con el tercer tema. Al fin ya quedó atrás el kilométrico tema 2 y pues hoy vamos a empezar el tema más corto del curso, que es el de integrales de línea. Eh, pues entonces, para este tema ya vamos a comenzar a ver lo que son las integrales en los diferentes tipos de campos que hemos visto. Nada más aquí un par de recordatorios rápidos. Recordemos que habíamos visto las funciones que toman un vector y nos devuelven un escalar. Y a este pues le llamamos un campo escalar. Y las funciones que toman vectores y nos devuelven vectores son las que llamamos campo vectorial. Entonces vamos a ver cuáles son las formas de integrar a lo largo de estos campos y básicamente cuáles son sus principales significados, lo que nos puede ayudar a calcular una integral en un campo escalar y una integral en un campo vectorial. Más adelante vamos a ver ya lo que sería integración con más variables. Aquí es integración en una sola variable. Vamos a ver cómo, independientemente de si tenemos un campo escalar o un campo vectorial, terminaremos con una integral en una sola variable. Para comenzar esto, hablaremos de lo que se conocen como las integrales de línea. De un campo escalar. Y para esta situación, nada más quiero recordar un pequeño antecedente de cálculo integral. Cuando ustedes en cálculo integral conocieron las funciones multivariable, encontraron que en esencia las funciones que dependen de dos variables, sus gráficas son superficies, como podría ser esta. Entonces aquí tendría un sistema coordenado tridimensional X, Y, Z. Y la superficie está viviendo ahí en ese sistema tridimensional. Aquí quiero preguntarles, ¿cuáles son las formas o cuántas formas hay de recorrer esta superficie? Si ustedes están de pie aquí sobre el plano XY y quieren recorrer la superficie, ¿cuántas formas hay? Tres. Podrían ser sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. ¿Existen más o hay alguien que diga que existen menos? Exactamente. Hay una forma infinita de recorrer toda superficie. Y eso es porque podemos definir a lo largo del dominio, como tal de la función, podemos definir diferentes trayectorias. Podemos definir una trayectoria así, otra que venga por acá, una trayectoria recta, así, etcétera. Entonces, hay muchas trayectorias que podemos definir en funciones multivariable, precisamente para recorrer las trayectorias.
Eso nos complica un poquito más las situaciones, porque en cálculo de una sola variable, en sí las funciones que estábamos utilizando son como estas. Y pues podemos decir que la curva la estamos recorriendo siempre en una sola dirección, en el sentido del vector y. Así es como podemos catalogar cuando la curva crece, decrece, es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cuál es el área bajo esa curva a partir de integrales, etc. Entonces, cuando ya nos pasamos a 3 dimensiones, pues ya no es tan intuitivo. Sucede lo mismo que con la ubicación dentro del espacio. En un plano coordenado, si seguimos el plano XY, un sistema cartesiano usual, pues podemos decir que la dirección del eje Y es hacia arriba, en sentido contrario es hacia abajo, hacia la derecha, siguiendo la dirección del eje X es a la derecha y en sentido contrario es a la izquierda. Pero ya en el espacio es un poquito más complicado decir dónde es arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, frente. Porque ya estamos en un lugar en el cual podemos decir, pues vamos a seguir la dirección del eje Z para decir que es arriba. Ah, bueno, sí, pero ¿y qué tal si la dirección es paralela al plano XY? ¿O no es tan pronunciada la dirección sobre el eje Z? Entonces ahí ya caemos en ciertas cuestiones que debemos orientarnos a partir pues, de los vectores, de lo que nos digan los vectores. Y en este caso, para recorrer la superficie, pues podemos utilizar varias trayectorias. Bueno, entonces, con base en esto, queremos entonces definir una sola trayectoria. Por ejemplo, a mí se me ocurre esta, para recorrer la superficie y ver qué es lo que está sucediendo sobre esa superficie. Vamos a ver algo similar a la integral de una sola variable, pero ya en el espacio. Entonces, díganme si nos podemos pasar a GeoGebra. A ver, nada más déjenme abro GeoGebra porque como es en 3 dimensiones, pues ya saben que si lo dejo mucho tiempo aquí dormido, se congela. Entonces, para evitar eso, ahora sí, ahí lo tengo. A ver. Entonces, aquí tengo una superficie. Voy a ocultar por el momento estos. Y tengo una trayectoria. Se puede elegir otra, no hay ningún problema. Pero aquí elegí, por ejemplo, esta. Es una trayectoria de un arco de circunferencia. Y pues podemos observar que pues, se encuentra debajo de la superficie. Es parte del... Esta trayectoria es parte del dominio de la superficie porque está completamente definida en este lugar geométrico, en esta trayectoria, en esta curva. Entonces, aquí puedo tomar en consideración ahora sí el punto P, que se está transitando sobre esta curva en un sentido conforme va avanzando el parámetro. En este caso el parámetro le estoy llamando K, en el deslizador K. Está haciendo que la curva pueda ser recorrida por este punto. Bien, si yo me voy desde la perspectiva de la superficie, es decir, como si estuviésemos viendo por arriba la superficie, bueno, desde la perspectiva de la parte positiva del eje Z, ustedes pueden observar cómo el punto P, pues se ve cómo se mueve a través de la superficie.
Ahora, como les comenté, la curva es parte del dominio de esta función y en consecuencia la función puedo evaluarla con cada uno de los puntos de esta trayectoria. Eso me va a denotar el punto Q. Entonces, observen cómo el punto Q pues, va recorriendo a la par del punto P, pero ese se encuentra en el plano Z, y nos va dibujando esta curva. Aquí el punto Q lo que está sucediendo es que se encuentra sobre la superficie. Cuando yo evalúo cada uno de los puntos de la trayectoria en la superficie, porque recordemos que la trayectoria pertenece al dominio de la función que me genera esta superficie, pues voy a generar esta curva que, digámoslo así, si le pusiésemos una fuente de luz en esta posición, esta curva generaría una sombra que sería la trayectoria en el plano XY. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, ¿qué sucedería si queremos calcular el área bajo esta superficie, pero siguiendo esta trayectoria? Y hago énfasis en la trayectoria precisamente porque, como ya comentamos, que en 3 dimensiones podemos tener varias trayectorias para recorrer una superficie, una infinidad de trayectorias, pues hay que elegir una. Y eligiendo esta, entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es el área que está barriendo esta trayectoria y que se encuentra debajo de la superficie? Es la primera cuestión que en su curso de cálculo integral se preguntaron. ¿Cómo obtener el área debajo de una curva en un intervalo dado? Bueno, más que el área debajo de una curva, el área entre una curva y el eje de las X. Aquí estamos encontrando el área entre una superficie y el plano XY. De hecho, fíjense que si oculto la superficie y giro el plano hacia esta perspectiva, más o menos por ahí, dense cuenta que en esa perspectiva parece como si tuviésemos un planito XY, así tal cual el plano coordenado XY, y entonces tendría una curva y toda el área roja sería el área entre esa curva, entre esa función y el eje de las X, el eje de la variable independiente. En este caso, pues lo tengo en 3 dimensiones porque tenemos 2 variables independientes, pero resulta que es el mismo fenómeno. Es exactamente lo mismo. Las integrales que ustedes resolvieron en cálculo y geometría analítica, no es cierto, en cálculo integral, son exactamente este tipo de integrales. Nada más que en ese entonces, pues tenían fija su trayectoria. Sigues lo que te diga el vector y sobre el eje X. Aquí no sucede eso. Aquí ya estamos estableciendo una trayectoria en particular. Y dependiendo de la trayectoria que queramos, pues podemos realizar exactamente la misma situación con una función multivariable cualquiera, con un campo escalar. Entonces, el tipo de integrales que nos permiten calcular el área bajo la superficie a lo largo de una trayectoria son las que llamamos integrales de línea de campo escalar. Y entonces es necesario que sepamos cómo construirlas. Aquí una cuestión importante es, nos interesa más saber cómo construir una integral de línea que cómo resolverla. Porque al final de cuentas ustedes en cálculo integral ya vieron los diferentes métodos de integración que se pueden utilizar para calcular este tipo de cosas. Pero aquí
es más importante el saber armarlas que el saber calcularlas. Y sobre todo saber qué es lo que me está significando ese resultado de la integral. Entonces, vamos a comenzar a ver cómo armar este tipo de integrales y ya una vez que lo tengamos, pues vamos a poder darle algún sentido, algún uso. Les doy un ejemplo rápido, que es uno de los ejemplos que vamos a ver el día de hoy. Imaginen un cable. Un cable pues lo pueden tomar como si fuese una trayectoria. Ese cable tiene densidad diferente dependiendo del lugar donde se encuentre, del punto del cable donde se encuentre. Entonces, a partir de una integral de línea, podemos calcular la masa del cable si conocemos su función de densidad. Es lo que le llamamos la densidad lineal. Hablaremos un poquito de ella en un ratito más, porque pues generalmente tenemos la noción de que la densidad es masa entre volumen, pero en realidad puede ser masa entre cualquier unidad que involucre longitud. Densidad lineal, densidad superficial, densidad volumétrica, que es la más conocida, ¿sí? Bueno, entonces, me voy a pasar de regreso a la pizarra. A ver, voy a bajarle rápidamente. Entonces, lo que necesitamos aquí es una trayectoria, por ejemplo esta. Y un campo escalar, por ejemplo este. Y lo que queremos es encontrar el área bajo esta superficie, pero que se encuentre directamente sobre la trayectoria. Entonces podemos decir que se genera esto y lo que queremos encontrar es esto. En esencia lo que podremos hacer es tomar en este lugar un rectángulo extremadamente largo, bueno, más que largo, muy muy fino, que tenga una base muy pequeña. Un rectangulito de esta forma. Aquí debería tener, la voy a nombrar así, una diferencial de base. Y la altura, pues estaría denotada por la función. Aquí, esta altura, aquí abajo estaría el plano XY. Aquí lo estamos construyendo con dos variables, pero esto que vamos a hacer aplica para el número de variables que ustedes quieran. Geométricamente, pues es como lo podemos ver de mejor forma, con dos variables. Entonces, abajo tendríamos el plano XY. Entonces, en este caso, Z vale 0. Y aquí arriba tendríamos f de XY, que vendría siendo el valor escalar Z. Entonces, toda esa altura, precisamente tendría el valor f de XY. Por lo tanto, si yo quiero calcular el área de este rectángulo muy muy finito, debe ser la diferencial de área es igual a f de XY por la diferencial de la base. Precisamente porque sabemos que el área de un rectangulito pues es base por altura, que es muy muy pequeña esta base, entonces la tomamos como un elemento diferencial. Bueno, ahora, aquí lo importante es cómo encuentro esa diferencial de base. Necesito algún elemento que sea extremadamente pequeño y que me devuelva un puntito aquí sobre la trayectoria.
que me devuelva otro por aquí también sobre la trayectoria. Y así que me vaya contando absolutamente todas las bases sobre la trayectoria. Necesitamos forzosamente ir recorriendo la trayectoria. Eso quiere decir que al ir pasando punto por punto sobre la trayectoria, cada uno de esos puntos debe ser nuestra diferencial de base. Una base muy chiquita, casi cero, que tiende a cero, que es precisamente la parte de cálculo y geometría analítica que vieron del concepto diferencial. Es un incremento que ustedes pueden ir variando y mientras más pequeño sea, mejor viene siendo la aproximación, hasta que prácticamente son iguales. De lo que hemos visto en el curso, ¿se acuerdan de algo que les ayude a ir midiendo cada uno de los puntos de la trayectoria, de una trayectoria en particular? Ajá, exactamente. La longitud de arco. Entonces, S era la integral desde A hasta B de la norma de la derivada diferencial de t. Aquí considerando que r de t pues va a ser nuestra trayectoria sobre la cual queremos calcular nuestra integral. Bueno, nuestra área. Esa es la trayectoria que vamos a tomar en consideración. Esta trayectoria entonces es r de t. Tenemos entonces la longitud de arco. Bueno, aquí entonces vamos a tomar en consideración la expresión de la longitud antes de la integral. La diferencial de longitud de arco pues viene siendo el módulo de la derivada por la diferencial de trayectoria. Bueno, no de trayectoria, del parámetro t, que nos está controlando la curva. Aquí nada más vamos a especificar una cuestión. Recorre cada punto de la curva. Recorre y mide. De hecho, es recorre y mide porque es precisamente medir cada uno de los puntos que contiene esta curva. Recorre y mide la trayectoria. Y resulta que la diferencial de base es precisamente esa característica la que necesitamos para poder ir midiendo toda el área bajo una sección de superficie a través de una trayectoria. Entonces, esa diferencial de base se va a convertir directamente en lo que es la diferencial de longitud de arco. Bueno, con esa situación lo voy a escribir así. La diferencial de los rectangulitos que vimos, la diferencial de base, es en sí la diferencial de longitud de arco, precisamente porque me ayuda a recorrer la trayectoria y a ir midiendo cada uno de los pasitos que vamos dando sobre esa trayectoria, que es precisamente lo que necesitamos que haga nuestra diferencial de base, y en consecuencia la diferencial de área bajo la curva, como si estuviesen midiendo una cortina, el área que tiene una cortina debajo de esa superficie, pues viene siendo f de xy por la norma de la derivada diferencial de t. Y entonces, a partir de esto, podemos calcular la integral.
el área bajo una superficie a lo largo de una trayectoria desde un punto A hasta un punto B viene siendo la función, el campo escalar multiplicado por la norma de la derivada diferencial del parámetro que controla la curva. Y pues esta es nuestra integral de línea de campo escalar. Pero hay algo por ahí que todavía no cuadra. Y es lo siguiente. Debemos integrar respecto de t. La derivada cumple con eso, porque a final de cuentas acá tenemos que r de t tiene componentes xy, sí, pero que están dependiendo de cada una de ellas directamente de t, como lo vimos en la parte de geometría diferencial. Cada una de las componentes es una función de t y entonces al derivarlo pues sigue siendo una función de t. Pero el campo vectorial no necesariamente tenemos con qué asegurar eso. Además de que, como comentamos, pues el campo vectorial tiene muchas trayectorias y debemos asegurarnos que solamente se esté recorriendo la que queremos utilizar. Entonces, para asegurar que esta integral se está realizando con la trayectoria que nos están indicando, con la trayectoria que queremos, debemos sustituir la ecuación vectorial de la trayectoria en el campo escalar. Así vamos a asegurar que cada uno de los puntos que serían el techo de nuestros rectángulos se fijen sobre la trayectoria y tengan como límite precisamente la función. Entonces, podemos decir que la integral de trayectoria, la integral de línea a lo largo de una trayectoria en particular, aquí ya voy a denotar los dos subíndices, los dos límites de integración a partir del sufijo c, del sufijo subíndice. C, que viene siendo curva o trayectoria, se calcula como el campo escalar evaluado en la trayectoria por la norma de la derivada de esa trayectoria diferencial de t. Considerando que C es la curva R de t con componentes x en t, en y, más y de t en j. Y esa vendría siendo entonces nuestra integral de línea de campo escalar. Aquí ya estamos asegurando que la función está siendo evaluada sobre la trayectoria y aquí que estoy calculando cada una de las diferenciales de trayectoria. Con la integral pues ya estamos realizando esa suma de elementos infinitamente pequeños y entonces ya estamos obteniendo lo que viene siendo el área bajo una superficie a lo largo de una trayectoria. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, exactamente, se evalúa directamente en C. Y aquí nada más especificando, la trayectoria puede tener 2, 3, 4, 20 componentes. Puede ser una función de 20 componentes que todas dependan del mismo parámetro, precisamente para que sea una curva. Bueno, ya en dimensiones superiores podríamos llamarle una hipercurva. Y de todos modos aplica exactamente igual. Aquí nada más lo vamos a trabajar en 2 o 3 dimensiones. Y a partir de
de esta integral es que podemos calcular el área bajo una superficie siguiendo una trayectoria, el área bajo una hipersuperficie, hablando ya de una función de 3 variables bajo una trayectoria en su respectivo espacio vectorial, y también podemos calcular, como les comento, la densidad lineal, y esto también nos va a ayudar a dar pie a definir lo que son las integrales de línea de campo escalar. Bueno, no hay nada. Bueno, van a darse cuenta que no es tan complicado el ir armando las integrales de línea, y que pues a final de cuentas a veces lo más complicado sería el calcular lo que sería la integral en sí, porque vamos a ver que nos devolverá simplemente una integral en una sola variable, que va a depender únicamente del parámetro t. Bueno, indíquenme cuando podamos comenzar el primer ejemplo. Si necesitan que le regrese a la pantalla, pues me lo comentan para que lo puedan anotar si es que les faltó algo. Sí. La podemos interpretar geométricamente como el área bajo una superficie sobre una trayectoria. Ni nada. Bueno. ¿Le puedo bajar entonces? Vale, pues. Ahora, antes de ver un ejemplo, nada más quiero tomar en consideración dos cosas rápidas de estas integrales, que de todos modos se van a ver reflejadas en las siguientes integrales, las integrales de campo vectorial, y es la siguiente. Yo tengo la integral de línea de un campo vectorial f de xy, que también se puede representar de esta forma: f de xy diferencial de s, donde aquí la curva c pues me indica que f debe estar evaluada en la ecuación vectorial de la curva, aquí considerando que c pues es c con mayúscula, es considerada entonces la curva r de t, y aquí diferencial de longitud de arco pues es la norma de la derivada por la diferencial de t. Entonces, esta notación también es muy común encontrarla. La integral sobre la curva del campo vectorial f de xy o f de xyz, diferencial de longitud de arco. Entonces, cualquiera de las dos notaciones, la notación completa que colocamos acá arriba, o la notación compacta que tenemos aquí, es completamente válida y nos representan exactamente lo mismo. Ahora, una cosa importante es cuando estas integrales de trayectoria, estas integrales de línea, tienen aquí como un circulito en medio.
ese circulito quiere decir que la integral es con trayectoria cerrada. Por ejemplo, puede ser una circunferencia, que queramos calcular la integral de línea a lo largo de una circunferencia. Bueno, pues esa es una trayectoria cerrada, debido a que pues, la circunferencia inicia en un punto y regresa al mismo. Entonces decimos que es una integral de línea de trayectoria cerrada, o simplemente integral de línea cerrada. Ahora, aquí, a diferencia de la integral de una sola variable, recuerden que en la integral de una sola variable, cuando la evaluamos de un valor en x al mismo valor, pues nos da 0 directamente. Aquí no necesariamente nos tiene que dar 0, debido a que pues, la superficie como tal no va a ser la misma sobre toda la trayectoria. Y sobre todo, pues no vamos a tener ahí diferentes situaciones por las que la trayectoria va a ir pasando a lo largo de la superficie. En el campo vectorial sí puede suceder que nos devuelva 0 con algunas trayectorias en específico, pero sobre todo por la naturaleza del campo vectorial que vamos a trabajar. Entonces, eso lo estaremos revisando el próximo jueves, que es cuando vamos a ver lo que es las integrales de campo vectorial, y vamos a ver que eso está relacionado con el invariante del rotacional. Cuando una integral de línea de campo vectorial es igual a 0, en general tiene que ver con el rotacional de un campo vectorial. Pero eso ya lo comentaremos más adelante. Entonces, aquí la notación para una integral con trayectoria cerrada, pues es el símbolo de integral con un circulito en medio, que a final de cuentas nos indica que la trayectoria es cerrada. Y una cuestión importante respecto de la integral. Aquí hemos estado hablando de trayectorias, pero en esencia, yo creo que lo que se han imaginado es trayectorias de una sola curva, así suaves, como esta, o por ejemplo como si fuese una elipse. Estas serían dos ejemplos de trayectorias, una cerrada y una que no es cerrada, una que es abierta. Sin embargo, estas integrales de trayectoria también las podemos tomar en cuenta a partir de una curva que sea, por ejemplo, como esta. Aquí tendría una curva 1, es más, para que no quede todo recto, puede ser esta. Entonces tenemos una trayectoria que va desde aquí, desde este punto que le voy a llamar A, hasta este punto que le voy a llamar B. Que va desde A hasta B y luego va hasta C. Y desde C llega hasta D. Y entonces aquí tendríamos una curva 1, una curva 2 y una curva 3. Bueno, pues resulta que debido a la situación de la linealidad que tiene la integral, pues podemos calcular la integral de línea del campo escalar sobre una trayectoria como la suma de la integral de línea del campo escalar sobre la trayectoria 1 más la integral sobre la trayectoria 2 más la integral sobre la trayectoria 3. Cada una con sus respectivos valores de inicio y fin de trayectoria. La primera iría pues desde el punto A hasta el punto B, la segunda desde el punto B hasta el punto C y la tercera desde el C hasta el D. Entonces,
Independientemente de cómo esté situada su trayectoria, si es una trayectoria muy compleja, se puede ir seccionando y calculando la integral en cada una de esos fragmentos. Y al final, pues nada más se suma todo el resultado de la integral. Eso pues es precisamente por propiedades de la linealidad en la integral. Y entonces, en lugar de estar tratando de calcular una integral bastante complicada, pues podemos calcular una integral en cada una de las secciones de nuestra curva, de nuestra trayectoria. Y una propiedad súper importante que tienen este tipo de integrales es que la integral es independiente de la parametrización. Ya sabemos que pues toda curva la podemos parametrizar de alguna manera, ¿no? Vimos algunos ejemplos en los cuales teníamos una curva, la cual podíamos parametrizar de varias formas, que lo más conveniente era utilizar la que nos causase menos problemas. Y pues independientemente de la parametrización que elijamos para esa trayectoria, pues el resultado de la integral va a permanecer invariable. Siempre va a ser el mismo. Por eso es que la integral es independiente de la parametrización. Si calculamos una integral de línea con una parametrización, pues nos va a dar exactamente el mismo resultado si utilizamos otra parametrización de la trayectoria. Pero eso sí, deben ser el mismo campo vectorial, deben ser la misma trayectoria la que estemos trabajando. Si no, pues obviamente nos va a dar un resultado completamente diferente. Bueno, entonces, con base en esto, vamos a ver un primer ejemplo de integral de línea de campo escalar. Y va a ser directamente la aplicación que les comento de la densidad. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar. Vale, pues. Entonces, aquí nada más la introducción un poquito rápida de esta cuestión de la densidad. A ver, para empezar, aquí ρ es la densidad. En esencia, tomamos en cuenta la densidad como la cantidad de masa por unidad de volumen. Eso es lo que tomamos en cuenta para calcular la densidad. Pero existen otros dos tipos de densidad. Lo que es la densidad superficial, que nos da la masa por área, por unidad de área, que esa la pueden ver en las hojas de papel que compran. Cuando vayan a comprar hojas de papel, pues fíjense que les diga, pues el gramaje es de tantos gramos por metro cuadrado. Lo que les están dando ahí es la densidad. Eso vendría siendo una densidad superficial. De hecho, esa densidad superficial es bastante importante, por ejemplo, en la ingeniería de audio, porque hay algunos materiales que en su superficie son más densos y entonces les permiten aislar de mejor forma el ruido. Esta densidad superficial, que
la vamos a utilizar un poquito más adelante en integrales dobles, se representa con la letra sigma. Nos lo voy a poner acá. Sigma es igual a la densidad superficial. Ahora, así como tenemos la densidad volumétrica, que es la que conocemos usualmente, pues también tenemos lo que es la densidad superficial y tenemos lo que es la densidad lineal. Y pues entonces esta sería la masa por longitud. En este caso es qué tanta masa hay en la longitud de alguna, pues de algún componente, como podría ser un hilo fino de cobre, que de hecho también se puede encontrar de los diferentes calibres de hilos de cobre o del material que sea, cuál es su densidad lineal, que esta se representa por lambda en general. Y pues ahí nos estaría diciendo cuál es su masa por unidad de longitud. Entonces, nosotros podemos tener esta, que es la que nos interesa en este momento. Podemos tener una función de densidad lineal en términos de x, y, z, que por ejemplo puede ser esta. Y podemos tener un cordón o un cable, un hilo, vamos a decir un hilo de cobre que sigue esta trayectoria. R de t es igual a t en i más 2 coseno de t en j más 2 seno de t en k. Es una hélice. Recordarán que pues la hélice la conocimos y que es una trayectoria más o menos así, como un resorte. Entonces podemos decir que si esta es la función de densidad de un hilo de cobre con esta trayectoria, el hilo de cobre tiene esta trayectoria, pues entonces podemos decir que se trata de, por ejemplo, una bobina. Ahí el hilo de cobre enrollado para que podamos hacer circular una corriente por ahí y entonces nos genere un campo magnético, ¿no? Entonces, debido a que pues prácticamente todo en esta naturaleza no tiene una densidad uniforme, podemos tener una densidad promedio de las cosas, pero pues prácticamente todo tiene ciertas variaciones de densidad en toda la extensión. Cualquier objeto en este universo sucede eso. Entonces podemos decir que de acuerdo a esta trayectoria que nos está siguiendo el cable o el hilo de cobre, su densidad va cambiando conforme nos vamos moviendo sobre el hilo. Y lo que queremos calcular pues es su masa. Entonces, si sabemos que la densidad lineal es masa por unidad de longitud, para calcular la masa tendríamos que multiplicar por una diferencial de longitud y eso nos devolvería una diferencial de masa. Cuando integramos, entonces el resultado pues es directamente la masa. Y resulta que aquí lo que tenemos es precisamente un campo escalar x, y, z. Y como se trata de una trayectoria, una curva en particular, pues la densidad de longitud
La diferencial de longitud vendría siendo la diferencial de arco. Entonces, para que podamos calcular la densidad, la masa de un hilo de algún material, de lo que ustedes quieran, que lo pueden modelar como una trayectoria, pues se puede calcular a partir de una integral de línea de campo escalar. Aquí sí hay que tomar en consideración la densidad, independientemente de cuál sea, pues no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar, porque la densidad no tiene dirección, es solamente masa por unidad de longitud, volumen, área, lo que ustedes quieran. Entonces no es una cantidad vectorial, es escalar y por lo tanto necesita calcularse a partir de una integral de línea de campo escalar. Entonces vamos a armar esta integral de línea y la vamos a resolver. Nada más que aquí, como luego es mi costumbre, se me olvida ponerles de dónde a dónde vamos a integrar. El hilo lo podemos modelar desde 0 hasta 2, hasta pi medios, no hasta 2 pi, hasta pi medios. Bueno. Pues cuando terminen de anotar me lo indican para que entonces armemos nuestra integral. A ver, pues... ¿Saben qué? Me queda poco espacio, entonces yo creo que voy a copiar esta parte. Que ese es todo el espacio que me queda. Entonces voy a copiar esto. Y voy a borrar. Entonces, desde aquí, los datos que necesitamos para calcular una integral de línea son precisamente estos. El de campo escalar, una integral de línea de campo escalar, pues es el campo escalar, la trayectoria y de a dónde va la trayectoria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada. Entonces, si esta es mi función r de t, su derivada es la siguiente. R de t, pues la derivada de ti, pues es i. La derivada de la componente en j, menos 2 seno de t en j. Y la derivada de la componente en k, más 2 coseno de t en k. Entonces, esa es la derivada. Bueno, calculemos el módulo de la derivada, que es lo que nos da la longitud de arco. En este caso, la norma de la derivada, pues viene siendo la raíz de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera también al cuadrado. Pueden observar que ahí tengo la identidad fundamental. Puedo factorizar el 4 para que nos quede seno cuadrado más coseno cuadrado. Y entonces aquí el módulo nos quedaría como 1 más 4. Y esto pues vendría siendo la raíz de 5. Ahora, no en todas las funciones pues nos va a quedar un
una norma de la derivada constante, como lo vimos precisamente se me fue, en geometría diferencial, nos puede quedar en términos de t. Entonces ahí ya tendríamos que ir simplificando con el campo para que podamos realizar la integración y pues aplicar alguno de los métodos que conozcamos, ¿no? Entonces aquí en lo particular, como ya sé que están en esta asignatura porque ya acreditaron cálculo integral, ya trato de ponerles integrales un poquito más sencillas, más que nada porque me interesa que ustedes sepan cómo se construyen estas integrales y no tanto cómo se resuelven, porque se resuelven de la misma forma que una integral usual. Entonces aquí nada más quiero hacer énfasis en que nos interesa más saber de dónde vienen estas integrales, cómo se arman y pues en este caso, por ejemplo, de este hilo de supuesto hilo de cobre, pues en que nos pueden ayudar a aplicarse. Entonces, no se esperen ni en ejemplos de tarea ni en ejemplos de exámenes. Integrales muy complicadas. Tal vez alguna muy complicada pues sería la de que obtuviesen, no sé, la integral de seno a la cuarta o cosas así. O sea, tampoco es algo muy complicado que podamos resolver directamente con una identidad trigonométrica por ahí. Bueno, pues tenemos aquí ya el módulo de la derivada. Y entonces nuestra integral de línea en este caso nos debe quedar de la siguiente forma. La masa de este hilo debe ir desde un extremo a un extremo B, en este caso lambda, el campo vectorial, el campo escalar que nos define la densidad lineal, evaluado en nuestra trayectoria, que viene siendo el hilo del cual estamos calculando su masa, por la norma de la derivada de la trayectoria diferencial de t. Entonces, observen que estos valores A y B ya los tenemos porque esos pues, los encontramos directamente como dato, que vendría siendo este. Entonces, la masa nos piden calcularla desde 0 hasta pi medios. De la función de densidad evaluada en la trayectoria. Entonces, aquí la trayectoria pues es t 2 coseno de t 2 seno de t. Ya siendo esta. Por el módulo de la derivada, que ya también lo tenemos, que es raíz de 5 diferencial de t. Aquí ya lo último que nos queda es que evaluemos la trayectoria, la función lambda, el campo escalar con nuestra trayectoria. Entonces, nada más que me comenten, pues ya podemos sustituir evaluar el campo con la trayectoria. Aquí ¿cómo? Ay, se volvió a cortar. Otra vez, por favor, Sofía. Ajá, exactamente. De nada.
A ver, entonces, cuando me lo indican ya le muevo. Sí, claro. ¿Por dónde? Mal. De nada. A ver, mientras déjenme voy por el campo. Mientras tanto lo pego por aquí. Entonces, cuando ustedes me digan, ya le continuamos. A ver, pues entonces... Aquí nada más hay que evaluar el campo en la trayectoria. Entonces, lambda al estar evaluado en t, 2 coseno de t y 2 seno de t, nos va a devolver lo siguiente. Recuerden que pues la trayectoria está definida por la componente en y, que tomaría el lugar de x, la componente en y, la componente en j, en el vector unitario j, que sería y la componente en k, que vendría siendo z. Entonces, tomando en cuenta esa situación, tendríamos que el campo escalar evaluado en la trayectoria sería e a la t más y por z, que en este caso nos queda como 4 coseno de t seno de t. Y entonces ya tenemos una integral que debemos evaluar de 0 a pi medios de la raíz de 5, esa la voy a dejar hasta el frente, por el campo escalar evaluado, que en este caso el campo escalar evaluado vendría siendo e a la t más 4 coseno de t seno de t diferencial de t. Y ya tenemos armada nuestra integral de línea. Entonces ya lo único que hace falta es que la resolvamos. En este caso, pues primero voy a sacar la raíz de 5 de la integral para que me queden nada más las puras funciones de 0 a pi medios de e a la t más 4 coseno de t seno de t diferencial de t. Y pues calculamos la integral aquí directamente. Entonces, en este caso pues es una integral bastante rápida, porque este sería e a la t más. Esta es la integral que nos puede causar un poquito más de complicaciones, pero si ustedes seleccionan por cambio de variable u igual a seno de t, van a encontrar que la integral de 4 coseno de t seno de t es 2 veces el seno cuadrado de t. Ahora, recomendación: cada vez que hagan una integral, el resultado derívenlo para ver que efectivamente van a encontrar la función. Entonces, el exponente como coeficiente, de ahí salió el 4,
por la función elevada a una unidad menos. De ahí salió el seno de t. Por la derivada de lo de adentro. La derivada del seno pues es el coseno y efectivamente tenemos que esa es nuestra integral. Entonces, tal vez es un pasito extra, pero no importa. Mi recomendación es que cada vez que hagan una integral siempre derivenla para ver que efectivamente es correcta y que no se nos olvidó por ahí algún signo o alguna constante, etc. Y entonces esto pues está evaluado desde 0 hasta 2pi. Y en consecuencia tendríamos que, evaluando en el límite superior, pues esto me queda como e a la pi medios más el seno de pi medios pues es 1. Al cuadrado pues sigue siendo 1, entonces aquí nos queda 2. Menos, hablando en el límite inferior, e a la 0 pues es 1. Menos, el seno de 0 pues es 0. Al cuadrado sigue siendo 0 y por 2 es 0. Y en consecuencia tenemos que la masa de este cable pues viene siendo la raíz de 5 por e a la pi medios más 1. Unidades de masa. Aquí no sabemos qué unidades de masa tiene, pero pues al final le podemos incluir que tiene unidades de masa. Y listo, ya hemos armado. Hemos resuelto y encontrado el resultado de nuestra primera integral de línea, en este caso de campo escalar. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, dense cuenta que no es muy demandante, no es muy complicado el ir. Sí, ahorita vamos a ver un ejemplo utilizando una trayectoria segmentada. Es bastante simple el armado de las integrales de línea. Aquí nada más hay que tener cuidado de considerar absolutamente todos los elementos en particular, pues para que podamos armarla y calcularla de la mejor forma. Ahora, aquí hay que tomar en consideración que generalmente en este tipo de integrales no se dice cuál es el sentido de integración. Entonces, el sentido lo vamos a tomar cuando nos dicen desde el punto A hasta el punto B. Así es como lo vamos a considerar siempre. Cuando nos dicen obtén la integral de línea de tal campo a través de esta trayectoria. Desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ese desde el punto A hasta el punto B va a ser el sentido que vamos a utilizar. En las integrales de campo vectorial, ahí sí cambia un poquito porque ahí sí debemos saber cuál es el sentido de integración. Porque, como lo vamos a ver en un ratito más, nada más la introducción de las integrales de línea de campo vectorial, pues resulta que los vectores en el campo vectorial y los vectores que me van a definir la trayectoria, el sentido de la trayectoria, pues a final de cuentas como que chocan y entonces el sentido de esos dos debe ser el adecuado para tener un resultado correcto. Entonces aquí nada más consideren que el sentido de integración siempre es que nos digan desde el punto A hasta el punto B, como una integral tal cual, en el intervalo tal. Es exactamente la misma situación. Díganme si le puedo bajar.
Bueno, a ver. Aquí vamos a tomar entonces en consideración lo siguiente. Vamos a tomar este campo vectorial y vamos a calcular la integral de línea de este campo en la trayectoria cerrada que parte del origen y va a seguir las curvas que voy a dibujar aquí. Esta es la curva y igual a x. Y esta es la curva y igual a x cuadrada. Entonces, nuestra trayectoria para calcular la integral de línea, pues no, como nos dicen que es una trayectoria cerrada, pues debe ser esta. Ahora, nos dicen que parte del origen, entonces este es el punto donde inicia y donde termina esta trayectoria. Eso quiere decir que el lugar donde ambas curvas se vuelven a unir, pues viene siendo este. Ese vendría siendo el otro punto que vamos a utilizar para calcular la integral de línea. ¿Por qué? Pues porque como pueden darse cuenta, es una trayectoria formada por dos curvas. Entonces, la trayectoria completa la podemos seccionar en la curva 1 y la curva 2. Al final, como nos dicen que inicia, que parte del origen, pues este va a ser nuestro punto inicial. Este lo vamos a tomar como el inicio. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular dos integrales de línea. Una sobre la curva C1 y la otra sobre la curva C2. Al final vamos a sumar los resultados para ver qué es lo que nos está devolviendo. Entonces, tomando en consideración esto, pues vamos a realizar la integral y pues vamos a calcular los datos exactamente de la misma forma que lo hemos hecho anteriormente. Entonces, en el momento en el que me lo indiquen, comenzamos a hacer la primera trayectoria, que en este caso pues sería C1. Aquí una cuestión interesante es que debemos parametrizar. Para tener la curva en términos de t. Porque aquí las tenemos en forma cartesiana, entonces primero vamos a parametrizar. Vale, entonces vamos a utilizar la primera trayectoria.
Entonces, en este caso, para la curva C1, tenemos que y es igual a x, y entonces lo que queremos es poner nuestra trayectoria R1 de t en términos del parámetro t. No nos compliquemos con la parametrización. Aquí digamos que x es igual a t y en consecuencia, pues aquí y tendría que ser igual a t. Debido a que x es igual a y, pues, y como x es igual a t, pues y tiene que ser igual a t también. Entonces, aquí nuestra trayectoria sería x en y, que vale t, más y en j, pero como y es igual a x y consecuentemente es igual a t, pues tenemos más t en j. Bueno, ahí ya tenemos entonces nuestra trayectoria. Vamos a derivarla. La derivada de R1 de t, pues vendría siendo la derivada de t respecto de t, pues es 1. Más la derivada de t respecto de t sigue siendo 1. Y bueno, para este caso tenemos que el módulo de esta derivada, pues es raíz de 2. Aquí directamente la norma del vector i más j, pues es raíz de 2. Bueno, ahí tenemos entonces la primera parte. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta una cuestión importante, y es cuáles van a ser los valores que debe tomar t para que podamos integrar esta trayectoria. Uno, ya nos dicen que parte del origen, pero el otro punto no lo conocemos. ¿Cómo podemos conocer ese otro punto? Igualando las dos funciones. Entonces, esta y esta las podemos igualar. Entonces, aquí les voy a poner obteniendo los valores de integración. A ver, entonces, obteniendo los valores de integración, como estas dos rectas se intersecan en dos puntos, pues resulta que y igual a x tiene que ser igual a y igual a x cuadrada. Y por lo tanto tendríamos que x es igual a x cuadrada. Y recuerden lo que les había comentado. Aunque tengan el mismo elemento a ambos lados, no los simplifiquen. Porque pues ahí está una de las soluciones. Es x por x menos 1. Entonces observamos que x igual a 0 es uno de los valores de intersección y x igual a 1 es el otro valor. X igual a 0, pues es lógico que nos devuelva ese valor, porque si la trayectoria parte del origen, pues ese debe ser el punto en común de las dos secciones. El otro punto es en x igual a 1. Entonces, nuestras curvas estarían de esta forma. Primero la recta identidad, después la parábola,
Y resulta que aquí el punto sería 1, 1. Y por el otro lado tendríamos que este sería 0, 0. Y bueno, pues ya a partir de aquí ya tenemos que para esta primera recta, la primera parte de la trayectoria, pues esta va desde 0, 0 hasta 1, 1. Bueno, pues ya considerando entonces esto, si sabemos que ajustamos a x igual a t, eso quiere decir que el parámetro t de nuestra curva debe oscilar entre 0 y 1, que precisamente son los valores donde se encuentran los puntos inicial y final de esta sección de la trayectoria. Hasta ahí sí queda claro por qué t debe variar de 0 a 1. Bueno. Entonces, pues vamos a comenzar con la evaluación del campo. A ver, déjenme, voy por el campo, que lo tenemos por acá. Y este es nuestro campo. Aquí pues ya conocemos que la trayectoria la habíamos definido como t en i más t en j. Y entonces tenemos... bueno, pero aquí ya debe estar evaluado el campo. Evaluando el campo en la trayectoria, pues aquí entonces nos quedaría como 3t cuadrada menos 2t. Ese sería nuestro campo. Entonces, observen que ya tenemos por aquí el campo evaluado. Bueno, pero lo subrayo bien. Tenemos el intervalo de integración para el parámetro t y tenemos la norma de la derivada. Eso quiere decir que la integral 1 a lo largo de la trayectoria de la curva 1, lo voy a poner en color cian, la voy a denotar como I1, debe ser la integral que va de 0 a 1 del campo evaluado, que es 3t cuadrada menos 2t, por la norma de la derivada, que en este caso nos dio raíz de 2, diferencial de t. Entonces, esta primera integral nos da de resultado lo siguiente. Voy a dejar el raíz de 2 como constante fuera. Y entonces, la integral de 3t cuadrada, pues es t cúbica. Y la integral de 2t es menos t cuadrada, evaluada desde 0 hasta 1. Bien, entonces, cuando evalúo en el límite superior, pues me devuelve 0, porque t cúbica menos t cuadrada es 0. Cuando evalúo en el límite inferior, pues también me devuelve 0. Entonces, el resultado de esta integral es 0. Y ya tenemos aquí la integral de línea de la primera parte de la trayectoria. Nos hace falta la segunda, que en esencia vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la función que en este caso nos denotaría la parábola.
Bueno, al momento ¿tienen algún comentario? Y solo es el valor de la integral. Nada más es por darle un nombre. Es ya el valor de nuestra integral. Una vez que evaluamos la integral de línea, nos devolvió el valor 0, porque al evaluar el límite superior, pues 1 menos 1 nos da 0, menos el inferior, pues ya de ahí salió el 0. Eso es lo que significa. En este caso nada más es resultado de la integral, porque este nada más es un campo, pues un campo vectorial, un campo escalar cualquiera sobre una trayectoria. No, no es algún fenómeno físico en particular. Ni nada. Ajá, sí, exactamente. Bueno, indíquenme cuando podamos continuar con la siguiente. Bueno, a ver, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora la trayectoria viene siendo esta parábola. Esta es la trayectoria que vamos a utilizar a continuación. Y entonces a partir de ella vamos a calcular exactamente lo mismo. Vamos a ver su parametrización más conveniente, calcular la norma, la derivada, la norma, etc. Ya sabemos de todos modos que t debe ir de variar de 0 a 1, pero aquí tomemos en cuenta que como dijimos que partimos de aquí, entonces el regreso, el sentido de la trayectoria, tiene que ir al revés. Precisamente porque dijimos parte del origen. Entonces elegimos esta curva para partir. Y entonces vamos a regresar por este lado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos para la curva C2. Tenemos que esta curva es y igual a x cuadrada. Y entonces, pues podemos asumir lo mismo, que x es igual a t. Y ya que tenemos x igual a t, vamos a tomar en consideración que nuestra curva r de t, en este caso viene siendo x, en el vector y, que vendría siendo t, y y, que como es igual a x cuadrada, pero x es igual a t, entonces aquí voy a tener t cuadrada en j. Bueno, entonces aquí nada más voy a poner que en conclusión y tendría que ser igual a t cuadrada. Y de ahí salió nuestra curva, ya tenemos la curva parametrizada. Calculemos la derivada. Esto es igual a i más 2t en j. Su norma. La norma de esta derivada pues vendría siendo primero al cuadrado más
Segunda componente al cuadrado. Bien, ya tenemos la norma de la derivada. Y ahora vamos a considerar ya directamente el campo evaluado. Ah, pero aquí antes de que se me olvide, lo que les digo que siempre se me olvida. Aquí T. ¿De dónde a dónde vamos a ir recorriendo T? Pues en este caso va a ir desde 1 hasta 0. Razón, porque ahora vamos a recorrer la trayectoria. Aquí la tenemos. Ya que recorrimos de 0 a 1 por la recta, para regresar y que nuestra trayectoria sea cerrada, necesitamos regresar desde 1 hasta 0. Entonces, ahí es donde vamos a tomar el intervalo. Aunque creo que aquí no lo expresé tan bien como debería expresarlo. En realidad sí debería estar con estos dos en el sentido que debe ser. T menor a 1, T mayor a 0, aunque escrito de esta forma para indicar que este va a ser nuestro límite inferior y este va a ser nuestro límite superior de integración. A ver, hasta ahí sí queda claro por qué ahora vamos a ir en sentido contrario. Sí, sí, lo voy a poner aquí abajo más grande. La trayectoria que estamos siguiendo sobre este campo vectorial es esta. Partimos del origen sobre la recta. Aquí fue en t igual a 0. Y aquí fue en t igual a 1. Entonces, seguimos este sentido de nuestra trayectoria. Para poder regresar al origen por la parábola, por esta parte, entonces, como ya avanzamos desde 0 hasta 1 en este sentido, ya estamos aquí. Para poder regresar hacia 0, debemos avanzar en sentido contrario. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es ir de 0 a 1, avanzando así, sobre la recta. Como quiero regresar a 0, entonces ahora digámoslo así, en el carril del sentido de regreso, que vendría siendo la parábola, ahora vamos a avanzar desde 1 hasta 0 para poder regresar al valor de la trayectoria. Al valor de la trayectoria, al inicio de la trayectoria. Entonces esto es como una calle de doble sentido. Si yo voy del origen, que viene siendo t igual a 0, al destino, que es t igual a 1, para regresar y cerrar la trayectoria, tengo que ir ahora desde 1 hasta donde comenzamos, que vendría siendo 0. Vale, de nada. Entonces, ¿qué nos hace falta? El campo, ¿no? Que aquí lo tengo. Entonces, lo vamos a evaluar con la trayectoria. Ah, ya se me acabó otra vez el espacio. Déjenme copio el ejemplo, borro y le sigo escribiendo. Ajá, exactamente. De nada.
A ver, entonces, aquí tenemos el campo escalar y recordemos que nuestra trayectoria es r de t igual a t en i más t cuadrada en j. Entonces, pues sustituimos f de xy, f de t cuadrada, aquí ya evaluando el campo, f de t cuadrada. Entonces tendría 3x cuadrada, que x cuadrada es t, entonces me quedaría t cuadrada, menos 2 veces y, que en este caso y es t cuadrada. Entonces aquí el resultado es que el campo evaluado en la trayectoria es solamente t cuadrada. Y en consecuencia, nuestra integral 2, la segunda parte de la integral en esta trayectoria, va desde 1 hasta 0 para que podamos volver en la trayectoria y poder cerrarla, del campo evaluado por la norma de la derivada por diferencial de t. Y esta sería la integral de línea que debemos evaluar para este campo escalar en esta trayectoria, en esta segunda parte de la trayectoria. Ahora, esta integral como tal, pues es un poquito más larga de calcular, debido a que se trata de una integral en la cual tienen que hacer una sustitución trigonométrica. Entonces, para no tardarnos tanto, les voy a dar ya la integral directamente. Les reitero, si ustedes hacen un cambio de variable aquí por el de una identidad trigonométrica, aplican el método de sustitución trigonométrica para integrales, entonces van a encontrar el resultado. Pero precisamente para no tardarnos tanto, y pues como les digo, o sea, aquí el objetivo es que sepamos llegar hasta este paso. La integral viene siendo la siguiente. 1 sobre 64, bueno, 1 sobre 32. 1 sobre 32 de x raíz de 1 más 4x cuadrada. No es cierto, x lo puse aquí en x, la calculé en x, pero en realidad es en t. 1 entre t, raíz de 1 más 4t cuadrada. Por 8t cuadrada más 1. Menos el seno hiperbólico inverso de 2t. Esto evaluado desde 1 hasta 0. Y pues ya nada más para evaluar esta integral, el resultado ya de la integral definida, ya evaluado los límites desde 1 hasta 0, es aproximadamente igual a menos 0.6063. Este vendría siendo el valor de la integral 2. Ahora, como les comenté, en sus ejercicios de examen y de tarea, pues no se esperen integrales así tan complicadas. Digo, básicamente lo que les reitero es que sepamos armar estas.
sepamos de dónde salió ese t cuadrada, ese raíz de 1 más 4t cuadrada, y por ejemplo, ahora al interpretar el sentido de la trayectoria, saber por qué va desde 1 hasta 0. Porque aquí invertimos el intervalo de integración, cosa que no hicimos en el otro, ¿no? Entonces, no se preocupen por estas integrales que nos pueden quedar aquí en los ejemplos en clase. Esas pues las podemos directamente ya se las puedo dar integrada, y pues en sus ejercicios, ya sea de examen o de tarea, pues tampoco van a tener una integral así, wow, súper complicada, no, realmente no soy de la idea de eso. Indíquenme cuando le podamos bajar. Bueno, a ver, entonces ya nada más para finalizar esto. Lo que queríamos calcular era la integral a lo largo de una trayectoria del campo F, y lo que hicimos entonces fue separarlo en dos integrales. La integral 1 a partir de la trayectoria 1 más la integral 2 a partir de la trayectoria 2, y eso nos dio como resultado 0 para la primera y menos 0.6063 para la segunda. En consecuencia, por la linealidad, el resultado completo de la integral a lo largo de la trayectoria cerrada es 0.6063. Y listo, este viene siendo el resultado de esta integral. Aquí pues lo único que hicimos fue calcular una integral de línea de un campo escalar en particular sobre una trayectoria cerrada, segmentada. A final de cuentas fue calcular dos integrales de línea, y que pues en esencia nos pueden significar lo que sea, dependiendo de lo que queramos que signifique. Aquí no hay como tal una interpretación física o una interpretación geométrica tal cual que queramos establecer. Y bueno, pues estas son las primeras integrales de línea, las integrales de línea de campo escalar, en las cuales pues utilizamos la longitud de arco, utilizamos la evaluación del campo escalar, y pues nos dimos cuenta que son integrales que nos están generalizando las integrales de una sola variable, porque esas las calculamos a partir de una trayectoria, que es la trayectoria sobre el eje X. Aquí le estamos calculando sobre una trayectoria que puede ser cualquier curva en 2 dimensiones, como puede ser esta, o en 3 dimensiones, como lo fue en el ejemplo anterior.